¿Alguna vez te preguntaste qué ocurrió después de que Jesús fue crucificado? ¿Fue realmente el final, o en realidad el comienzo de todo? Tras el silencio del Gólgota, cuando parecía que la historia había terminado con un cuerpo inerte en una tumba fría, algo increíble comenzó a gestarse. Unos pocos discípulos, escondidos y temerosos, fueron testigos de lo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Porque lo que siguió no fue oscuridad, sino luz. No fue derrota, sino victoria. Jesús no solo murió, resucitó. Y con esa resurrección, comenzó un movimiento que ni el imperio más poderoso pudo detener. Apariciones milagrosas, corazones transformados, lenguas de fuego descendiendo del cielo. Un puñado de hombres comunes, llenos del Espíritu Santo, se convirtieron en testigos valientes del Cristo vivo. Hoy te invito a recorrer ese camino. Desde la tumba vacía hasta el nacimiento de la Iglesia. Desde el temor hasta el fuego del Pentecostés. Desde la cruz hasta la expansión del mensaje que todavía hoy sigue cambiando vidas. Prepárate para un viaje espiritual que atraviesa siglos, pero comienza con una pregunta sencilla. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? Quédate hasta el final del vídeo. Suscríbete si querés más contenido espiritual como este y compartí este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. Después de horas de sufrimiento en la cruz, el cuerpo de Jesús colgaba inerte entre el cielo y la tierra. Era ya la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde, cuando exhaló su último suspiro y exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 11:46. La tarde caía sobre Jerusalén y con ella, también parecía caer la esperanza. El cuerpo de Jesús, aún tibio, colgaba de la cruz como un silencioso testigo de lo que el mundo había hecho con el amor. La multitud ya se había dispersado. Algunos se marcharon golpeándose el pecho, otros murmuraban entre dientes, y muchos simplemente se alejaban en silencio, como si hubiesen sido testigos de algo que no sabían cómo procesar. El cielo aún conservaba el tono ceniza que lo cubrió al mediodía, y la tierra, que horas antes había temblado, parecía retener en su silencio un eco divino. Los soldados romanos confirmaron la muerte del Nazareno. Le atravesaron el costado con una lanza y de allí brotó sangre y agua. No era un símbolo poético, era real, físico, doloroso. Era la evidencia de que el Hijo de Dios había entregado todo, hasta la última gota de su vida. Todo estaba consumado. Pero entonces, en medio de ese momento oscuro, surgió una figura inesperada. José de Arimatea, un hombre rico, miembro del Sanedrín, que había guardado en secreto su fe por miedo a los judíos, se atrevió a dar un paso. Con valentía fue hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. No cualquiera podía hacer eso. No era un gesto fácil. Era un acto de riesgo, de exposición pública, un testimonio de amor que nacía precisamente cuando otros se escondían. Pilato, sorprendido de que Jesús ya hubiese muerto, confirmó con los soldados la noticia y autorizó la entrega del cuerpo. José no estaba solo. Junto a él vino Nicodemo, el mismo que había visitado a Jesús de noche, buscando entender el nuevo nacimiento del que hablaba el Maestro. Ahora, sin esconderse, traía consigo una mezcla costosa de mirra y áloe, unas 100 libras en total. Era un homenaje reservado para reyes, una unción digna del Mesías. Ambos, con manos temblorosas pero firmes, descendieron el cuerpo sin vida del Redentor. Lo envolvieron en una sábana limpia, lo perfumaron con reverencia, y lo prepararon según la costumbre judía de sepultura. No había cantos ni ceremonias. Solo el silencio sagrado de dos hombres que comprendían, quizás más que nadie en ese momento, la magnitud del misterio que estaban tocando. Lo llevaron a un sepulcro nuevo, cavado en la roca, en un huerto cercano. Era una tumba donde nadie había sido colocado antes. Propiedad de José. Un lugar digno. Silencioso. Apartado. Allí lo colocaron con cuidado, mientras el sol comenzaba a ocultarse y se acercaba el inicio del sábado. La piedra fue rodada sobre la entrada. Una piedra pesada, sellando lo que parecía el final de todo. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea observaban desde cierta distancia. María Magdalena, María la madre de José, y algunas más, miraban con los ojos llenos de lágrimas y el alma llena de preguntas. Sabían bien dónde estaba su maestro. Lo amaban. No lo dejarían solo. Mientras tanto, los líderes religiosos, temerosos de que el rumor de la resurrección tomara fuerza, fueron nuevamente ante Pilato. Esta vez no para acusar,
sino para pedir vigilancia. Recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Aunque no lo creían, temían que sus discípulos intentaran robar el cuerpo y difundir la idea de que había resucitado. Pilato, cansado de todo aquel asunto, les dio permiso para sellar la tumba y poner guardias. Así lo hicieron. Colocaron soldados y un sello imperial sobre la roca. Aseguraron la muerte. Blindaron el silencio. Cerraron, según ellos, cualquier posibilidad de esperanza. Y sin embargo, lo que no sabían es que estaban sellando no una derrota, sino el inicio de la victoria. La sepultura de Jesús no fue un simple acto fúnebre. Fue cumplimiento de las Escrituras, fue reverencia celestial, fue la antesala de lo eterno. Isaías lo había dicho siglos antes. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Ese cuerpo reposaba como una semilla en la tierra, aparentemente inerte, pero listo para dar fruto eterno. En el silencio del sepulcro, Dios seguía obrando. Aunque el mundo no lo viera, aunque los discípulos no lo entendieran, aunque los enemigos pensaran que todo había terminado, el cielo contenía el aliento, porque la historia no había concluido. El tercer día se acercaba, y la tumba, que ahora parecía final, estaba a punto de convertirse en el escenario del milagro más grande de todos los tiempos. El primer día de la semana comenzaba a despuntar con la bruma aún suspendida sobre Jerusalén. Todo estaba en silencio. Las calles, que días atrás habían sido escenario de gritos, multitudes y sangre, ahora dormían. La ciudad parecía ignorar que el día más importante en la historia de la humanidad estaba por comenzar. En la penumbra de la madrugada, un pequeño grupo de mujeres se dirigía al sepulcro donde habían colocado a Jesús. Iban en silencio, con el corazón desgarrado, cargando especias y perfumes. Sus pasos eran lentos, sus pensamientos turbios, y sus almas aún rotas por el dolor de la cruz. Iban a ungir el cuerpo de su maestro, a terminar el ritual que el apresurado inicio del sábado había interrumpido. No sabían cómo moverían la piedra. No sabían si los soldados les permitirían entrar. Pero eso no importaba. Lo amaban, y el amor no necesita respuestas para actuar. Al llegar, algo desconcertante las detuvo. La piedra que cubría la entrada del sepulcro ya no estaba en su lugar. El sello estaba roto. Los soldados, que debían custodiar el cuerpo, no estaban vigilando como se esperaba. De hecho, según los relatos, habían quedado paralizados de terror ante un terremoto repentino y la aparición de un ser resplandeciente que descendió del cielo y removió la piedra con autoridad celestial. El cielo había intervenido. Lo imposible había sucedido. Y entonces, las mujeres entraron. Pero no encontraron lo que esperaban. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí. En su lugar, un ángel les habló con voz firme y llena de esperanza. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Aquellas palabras perforaron el aire como una trompeta. El eco de la eternidad resonó en sus corazones. Era verdad. Todo lo que él había dicho. Cada promesa. Cada advertencia. Todo cobraba sentido. Jesús no estaba muerto. Jesús había resucitado. Ellas salieron corriendo, temblando de miedo y de alegría. El corazón les latía con fuerza. No sabían si llorar, gritar o caer de rodillas. Corrieron hacia los discípulos. Les contaron. Pero ellos no creyeron. Les pareció un delirio, un sueño. Pedro y Juan salieron a toda velocidad hacia la tumba. Juan llegó primero, pero fue Pedro quien entró. Vieron los lienzos. Vieron el sudario doblado. Pero no vieron el cuerpo. Aún no comprendían, pero algo dentro de ellos comenzaba a arder. Esa misma tarde, 2 discípulos caminaban hacia Emaús. Hablaban de todo lo sucedido, intentando entender, buscando respuestas donde solo había desconcierto. Un hombre se les acercó. Les preguntó por qué estaban tristes. Ellos no sabían que caminaban con Jesús. Él les explicó las Escrituras desde Moisés hasta los profetas, les mostró cómo todo apuntaba al Mesías. Y cuando llegaron a su destino, lo invitaron a quedarse. Al partir el pan, sus ojos se abrieron. Era él. Y en ese instante, desapareció de su vista.
Pero algo ya había cambiado para siempre. Sus corazones ardían. Tenían que regresar a Jerusalén. Tenían que contarlo. Y esa noche, cuando los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas, temerosos, confundidos, sintiendo aún el peso de la pérdida, Jesús se presentó en medio de ellos. No tocó la puerta. No necesitó explicación. Solo se apareció y dijo: «Paz a vosotros». No fue una paz de palabras vacías. Fue una paz que penetró el alma. Les mostró sus manos y su costado. Les habló, comió con ellos, respiró sobre ellos y les dio el Espíritu. Estaban viendo al resucitado, al Hijo del Hombre glorificado. Pero uno de ellos no estaba presente. Tomás, el incrédulo, el que necesitaba pruebas. Cuando le contaron, dijo que no lo creería hasta ver las heridas y tocar los clavos. 8 días después, Jesús volvió. Y fue directo a él. «Pon tu dedo aquí, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío». Y Jesús respondió con una promesa que nos alcanza a todos. «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La resurrección de Jesús no fue un símbolo ni una leyenda. Fue real, visible, corporal. No se apareció solo a unos pocos. Se manifestó a más de 500 personas. Comió con ellos, habló con ellos, caminó con ellos. Sus apariciones no fueron visiones pasajeras. Fueron encuentros personales que transformaron vidas. Cambiaron al cobarde Pedro en un predicador valiente. Encendieron en el corazón de los discípulos una pasión que ni la persecución ni la muerte pudieron apagar. La tumba vacía no fue el final, sino el comienzo de una nueva creación. Jesús resucitado es la certeza de que la muerte ha sido vencida, de que el pecado ha sido derrotado, de que el amor triunfó para siempre. Y ese mismo Jesús, que fue crucificado y resucitó al tercer día, sigue vivo hoy. No en una tumba, no en un recuerdo, sino en cada alma que cree, que espera, que se abre a su presencia. La resurrección no es solo historia, es presente eterno. Y es también una promesa, porque Él vive, nosotros también viviremos. Los días que siguieron a la resurrección de Jesús no fueron días comunes. Eran días marcados por el asombro, por el misterio, por la gloria. Nadie entendía del todo lo que estaba pasando, pero todos sabían que algo más grande que la muerte había sido desatado. El cuerpo de Jesús ya no estaba en el sepulcro, pero su presencia se hacía sentir con una fuerza sobrenatural, inesperada, transformadora. Ya no era solo una esperanza. Era una certeza viviente que comenzaba a cambiar la historia. Jesús, el mismo que había sido crucificado, el mismo que había sido sepultado, ahora se aparecía a sus discípulos. No como una sombra, no como un recuerdo vago, sino con su cuerpo glorificado, real, tangible. Durante 40 días se manifestó, una y otra vez, de maneras únicas y profundamente personales. No solo para confirmar que estaba vivo, sino para preparar a los suyos para la misión más grande de todas. María Magdalena fue la primera. El dolor aún le nublaba el alma cuando lo vio frente a la tumba. Lo confundió con el jardinero. Estaba tan sumida en la pérdida que no pudo reconocerlo, hasta que él pronunció su nombre. Solo eso, María. Y en ese instante, todo su ser se encendió. Era su maestro. Estaba vivo. Ella, una mujer antes marginada y quebrada, se convirtió en la primera testigo de la resurrección. Luego vinieron otros encuentros, cada uno con un propósito. 2 discípulos caminaban hacia Emaús, desilusionados, cargando la derrota en sus rostros. Un extraño se les unió en el camino. Les preguntó por qué estaban tristes. Ellos le contaron lo ocurrido, sin saber que hablaban con el mismo Jesús. Él les explicó las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, revelándoles que el sufrimiento del Mesías no era un fracaso, sino el cumplimiento del plan divino. Y al llegar a su destino, lo invitaron a quedarse. Al partir el pan, lo reconocieron. En ese acto sencillo y sagrado, se les abrieron los ojos. Jesús desapareció de su vista, pero sus corazones ardían. No podían quedarse callados. Volvieron a Jerusalén de inmediato. Tenían que contar lo que habían visto. Y mientras los discípulos aún hablaban de todo lo que estaba ocurriendo, encerrados por miedo, Jesús se presentó en medio de ellos.
No hubo anuncio. No necesitó abrir puertas. Simplemente estuvo ahí. Vivo. Presente. Soberano. Su voz trajo paz. Sus manos mostraron las marcas. Su mirada disipó la duda. Paz a vosotros, dijo, y con esas palabras el miedo comenzó a romperse. Comió con ellos. Los dejó tocar sus heridas. Respiró sobre ellos el Espíritu. Les dio autoridad. Les recordó que aún había una tarea por delante. Pero no todos estaban allí. Tomás, uno de los 12, no presenció esa aparición. Y cuando le contaron, no quiso creer. Quería ver. Quería tocar. Su dolor no le permitía confiar. 8 días después, Jesús volvió, y fue directamente a él. Lo miró con ternura. Le ofreció sus manos y su costado. No lo reprendió, lo invitó a creer. Y Tomás, al ver y sentir al Cristo resucitado, pronunció una de las confesiones más poderosas de la fe: Señor mío y Dios mío. Ya no necesitó tocar. La presencia de Jesús bastó para romper su incredulidad. Pero las apariciones no se detuvieron allí. En el mar de Galilea, mientras los discípulos intentaban volver a pescar, tal vez buscando refugio en lo que conocían, Jesús los sorprendió una vez más. Habían pasado toda la noche sin pescar nada. Entonces una voz, desde la orilla, les indicó: echad la red a la derecha. La red se llenó al instante. Juan lo reconoció primero: es el Señor. Pedro, sin pensarlo, se lanzó al agua. Nadó hacia él. En la orilla, Jesús los esperaba con pan y pescado ya cocido sobre brasas. Allí, en esa escena íntima, restauró a Pedro, el que lo había negado. Le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y 3 veces, Pedro respondió que sí. Y 3 veces, Jesús lo comisionó: apacienta mis ovejas. Fue un encuentro de sanación, de gracia, de envío, un nuevo comienzo. Jesús se apareció también a más de 500 personas a la vez, según testificó Pablo. No eran sueños ni alucinaciones. Eran testigos reales, con nombres, rostros, vidas que fueron transformadas por la experiencia de haberlo visto resucitado. No había forma de negar lo ocurrido. La resurrección no fue solo un hecho. Fue una invasión del cielo en la tierra. Fue la prueba irrefutable de que Jesús era quien decía ser. Fue la validación divina de todo lo que enseñó, de todo lo que hizo, de todo lo que prometió. Y con cada aparición, fue sembrando en sus discípulos una convicción que ni la cárcel, ni las torturas, ni la muerte pudieron arrancar. Los cobardes se volvieron valientes. Los escondidos salieron a predicar. Los confundidos entendieron. Los que dudaban, creyeron. Porque vieron al Señor. Porque lo tocaron. Porque escucharon su voz, vieron sus heridas y fueron transformados por su presencia viva. La muerte ya no tenía la última palabra. La esperanza se había levantado del sepulcro. Jesús había vencido. Y ellos eran testigos de esa verdad eterna. El tiempo con el resucitado estaba llegando a su fin, aunque nadie lo decía en voz alta. Durante 40 días Jesús se había aparecido una y otra vez a sus discípulos. Les hablaba con una claridad que antes no tenían, les abría las Escrituras, les encendía el alma con la certeza de que el reino de Dios no era un sueño perdido, sino una realidad que estaba a punto de estallar en el mundo. Él no solo les confirmaba que había resucitado, los estaba formando, consolidando, preparando. La muerte ya no les daba miedo. La vida eterna ya no era una idea borrosa, sino una presencia viva, constante, palpable. Los que antes se escondían ahora empezaban a comprender que eran parte de una historia mucho más grande que ellos mismos. Cada encuentro con Jesús era una llama que se encendía en el corazón, una renovación de sentido, una inyección de fe. Y sin embargo, sabían que algo más tenía que suceder. Un día, mientras estaban reunidos, Jesús les dio una última instrucción que parecía extraña: que no se alejaran de Jerusalén, que esperaran allí la promesa del Padre. No sería una espera vacía. Lo que vendría sería poder, fuego, espíritu. Les recordó que Juan bautizaba con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Los discípulos, aún sin terminar de entender del todo la dimensión espiritual del reino, le preguntaron si en ese momento restauraría el reino a Israel.
Pero Jesús, con una paciencia serena, les respondió que no les correspondía a ellos saber los tiempos ni las fechas que el Padre había fijado con su autoridad. Lo que debían saber era esto: recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, y serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. No era un mensaje para conservar, era un mensaje para llevar. No era una luz para encerrar, sino una llama para encender el mundo. Y entonces ocurrió lo impensado. Mientras aún los bendecía, Jesús comenzó a elevarse. Sus pies se separaron de la tierra, su figura se fue alzando lentamente hacia el cielo, hasta que una nube lo ocultó de su vista. No fue un truco, no fue un símbolo. Fue real. Ascendió. No escapó del mundo, volvió al Padre. No huyó de la misión, la entregó a los suyos. Y mientras ellos se quedaban mirando al cielo, paralizados por el asombro, aparecieron dos varones con vestiduras blancas, que les hablaron con voz firme: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir. Y esas palabras no fueron un consuelo poético. Fueron una promesa, una certeza. El mismo Jesús volverá. No como un cordero mudo llevado al matadero, sino como Rey de gloria, Señor de toda la tierra, juez de vivos y muertos, Salvador de los que esperan su regreso. Los discípulos no volvieron tristes. No estaban desconcertados. No sentían abandono. Volvieron a Jerusalén con gozo, cantando, alabando, porque sabían que no estaban solos. Sabían que, aunque ya no lo verían con los ojos del cuerpo, lo verían con los ojos del alma. Lo sentirían, lo escucharían, lo seguirían, porque Jesús estaba más presente que nunca. Y lo que estaba por venir superaba todo lo que habían vivido hasta ese momento. La ascensión no fue el final. Fue el umbral de una nueva etapa. El cielo se abrió para recibir al Hijo, pero también para enviar al Espíritu. El trono fue ocupado, pero la tierra no fue olvidada. Desde ese momento, Jesús intercede por los suyos desde lo alto. Reina, gobierna, espera, y prepara el día de su regreso. La ciudad de Jerusalén estaba llena de vida. Era el día de Pentecostés, una de las fiestas más importantes para el pueblo judío, en la que se conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Peregrinos de todas partes se encontraban reunidos en la ciudad santa. Las calles estaban abarrotadas, los idiomas se entrecruzaban en los mercados y los aromas de la fiesta llenaban el aire. Pero en un rincón apartado de todo ese bullicio, en un aposento alto, 120 personas permanecían reunidas en oración. Llevaban días esperando. Esperaban en silencio, con expectativa, con fe. No sabían exactamente qué estaban esperando, pero sabían que debía llegar. Jesús se los había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Ellos no sabían cómo se vería ese poder, no entendían del todo qué significaba, pero obedecieron. Permanecieron juntos, unidos, con el corazón dispuesto. Y entonces, de pronto, sin advertencia, sin preámbulos, el cielo descendió. Un estruendo como de un viento recio llenó toda la casa donde estaban. No fue un viento suave, no fue una brisa espiritual. Fue como el rugido del cielo abriéndose sobre la tierra. Luego, unas lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. No sobre algunos, no sobre los más santos, no sobre los más preparados. Sobre todos. El fuego no discriminó. El espíritu no se detuvo. Y todos, absolutamente todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas nuevas, en idiomas que no conocían, proclamando las maravillas de Dios con palabras que jamás habían pronunciado antes. No podían contenerlo. No podían callarlo. Lo que descendió ese día no fue una emoción. Fue Dios mismo entrando en ellos. La promesa se había cumplido. La espera había terminado. El Espíritu Santo, que antes hablaba a través de los profetas, ahora hablaba dentro de cada creyente. La multitud que estaba en la ciudad escuchó el estruendo. Algo los atrajo. Algo los llamó. Acudieron al lugar y quedaron perplejos al oír a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Partos, medos, elamitas, egipcios, romanos, cretenses, árabes,
Cada uno los oía glorificar a Dios en su lengua natal. Y algunos se maravillaban, pero otros, como siempre ocurre, se burlaban. «Están borrachos», decían. Entonces Pedro, el mismo que había negado a Jesús por miedo, se levantó con una convicción que no venía de él. Ya no era el pescador temeroso. Ya no era el discípulo impulsivo. Era un testigo lleno del Espíritu. Alzó la voz y con valentía proclamó: «Estos no están ebrios como suponen. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne». Habló del Jesús que fue entregado, crucificado y resucitado. Habló del Hijo de Dios que ascendió al cielo y envió el Espíritu como prueba de que ahora reina. Y cada palabra atravesó los corazones como una espada invisible. La multitud escuchaba con asombro, con temor, con deseo. Y al final, muchos preguntaron con la voz quebrada: «¿Qué debemos hacer?». Y Pedro no vaciló: «Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Ese día, 3000 personas fueron añadidas a la iglesia. No por estrategias humanas, no por milagros visuales, sino por el poder invisible y transformador del Espíritu Santo. Y así nació la comunidad cristiana. Una comunidad llena de gozo, de generosidad, de fe, de unidad. Se reunían en las casas, partían el pan, oraban, compartían todo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pentecostés no fue un evento aislado. Fue la manifestación visible de una realidad eterna. Fue la confirmación de que Jesús, aunque ascendido, seguía actuando a través de su iglesia. Fue el comienzo del tiempo del Espíritu, ese tiempo en el que todavía vivimos. Desde aquel día, la presencia de Dios no habita más en templos de piedra, sino en corazones dispuestos. Ya no se necesita subir al monte para escuchar la voz del Señor, porque el Señor ahora habita dentro de nosotros. Pentecostés es más que una fecha. Es un despertar. Es la vida nueva que arde en el interior de quien ha sido tocado por el fuego del cielo. Todo comenzó en Jerusalén. Desde una pequeña comunidad de hombres y mujeres transformados por el fuego del Espíritu, algo comenzó a moverse que ningún poder humano pudo detener. Lo que había nacido en una habitación cerrada ahora salía a las calles, cruzaba plazas, tocaba puertas, despertaba corazones. No era un movimiento político, no era una ideología, era vida. Era el amor de Dios hecho carne, hecho palabra, hecho testimonio viviente. La iglesia no nació como una institución organizada, sino como un cuerpo palpitante, lleno del Espíritu, formado por personas comunes que habían sido tocadas por lo eterno. Ellos no eran sabios, ni poderosos, ni ricos. Eran pescadores, mujeres viudas, cobradores de impuestos, artesanos, esclavos. Pero llevaban dentro una convicción tan profunda que ningún miedo, ni persecución, ni espada pudo hacerlos callar. Los apóstoles predicaban con poder, sanaban enfermos, acompañaban a los pobres, compartían todo lo que tenían. Vivían como una familia que se sabía amada por Dios. La comunidad crecía a pasos gigantes. Lo que antes parecía un pequeño grupo de seguidores de un rabino crucificado, ahora se convertía en una fuerza que desbordaba las murallas de Jerusalén. Pero junto con el crecimiento, también llegó la oposición. Las autoridades religiosas, que ya habían querido silenciar a Jesús, ahora buscaban apagar esa llama que él había encendido. Arrestaron a Pedro y a Juan. Los azotaron. Les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero ellos, con serenidad y firmeza, respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No los intimidaban las amenazas. No los detenían las prisiones. Porque sabían que no hablaban por sí mismos. Sabían que eran portadores de una luz más grande que su propio miedo. Esteban fue el primer mártir. Un hombre lleno del Espíritu y de sabiduría. Hablaba con tanta verdad que los líderes religiosos no pudieron resistirlo. Lo apedrearon. Y mientras moría, sus labios no maldijeron. Rogó al cielo por quienes lo mataban. Y en su rostro, aún en medio del dolor, brillaba la paz. Su muerte encendió una llama aún mayor. La persecución que siguió dispersó a muchos creyentes fuera de Jerusalén. Pero esa dispersión no fue una derrota. Fue una siembra. Porque donde iban, predicaban.
Donde huían, sembraban el mensaje. Samaria escuchó el Evangelio. Luego Antioquía. Luego Asia Menor. Las ciudades gentiles comenzaron a abrir el corazón a un mensaje que hablaba de redención, de gracia, de una salvación sin distinción de raza, cultura o historia personal. Jesús era anunciado como el Salvador de todos. La cruz, que antes era símbolo de humillación, ahora se proclamaba como poder de Dios. Dios levantó a Pablo, un perseguidor transformado en apóstol. Su vida era un testimonio de lo que la gracia puede hacer con un corazón endurecido. Viajó por mares, por desiertos, por montañas. Fundó comunidades. Escribió cartas. Soportó naufragios, traiciones, cárceles, flagelos. Pero jamás retrocedió. Porque para él, vivir era Cristo y morir era ganancia. Junto a él, muchos hombres y mujeres entregaron todo por amor al Evangelio. No buscaban gloria, ni reconocimiento, ni riquezas. Solo querían que el mundo supiera que el reino de Dios había llegado y que Jesús era el Señor. La iglesia nacía así, en medio del polvo de los caminos, en los hogares humildes, en las catacumbas, en los cantos nocturnos, en las oraciones por los enfermos, en los panes compartidos, en la palabra viva que transformaba al que la oía. La expansión del Evangelio no fue obra de una estructura humana. Fue obra del Espíritu. Porque cada corazón que recibía el mensaje se convertía en una antorcha que encendía a otros. De Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, de Samaria a Roma, y de Roma al mundo entero. Lo que comenzó con un grupo de discípulos temerosos terminó transformando imperios. Y 2000 años después, esa llama sigue ardiendo. La iglesia no es un edificio. No es una organización. Es un pueblo. Es una familia. Es el cuerpo de Cristo repartido por el mundo. Y su misión sigue viva. Porque mientras haya alguien que no conozca el amor de Dios, mientras exista dolor, soledad, injusticia y oscuridad, seguirá siendo necesario anunciar el Evangelio. Y cada creyente, vos, yo, todos los que creemos, somos parte de esa misma historia que comenzó en un aposento alto con 120 personas orando, y que no se detendrá hasta que Cristo vuelva. La resurrección de Jesús no fue solo un evento histórico para ser recordado con nostalgia, sino el corazón palpitante de un mensaje que atraviesa siglos y toca cada alma que se abre a la fe. Porque en esa victoria sobre la muerte se revela la esperanza definitiva para la humanidad entera. La tumba vacía es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra, que el pecado puede ser perdonado, que la oscuridad puede ser vencida por la luz. Jesús resucitado es el puente que une el cielo con la tierra, el camino hacia la salvación, la puerta abierta para la vida eterna. Él no solo venció la muerte para sí mismo, sino que nos ofrece la oportunidad de compartir esa victoria, de vivir una vida nueva, libre de cadenas, bajo la gracia y el amor de Dios. Desde el momento en que el sepulcro quedó vacío, el mensaje de salvación comenzó a difundirse con fuerza renovada. No se trata de un ideal distante o una utopía inalcanzable. Es una realidad tangible que transforma corazones y destinos. La salvación es un regalo, un acto de amor inmenso que Dios nos ofrece a cada uno, sin excepción. Jesús, al morir en la cruz, llevó sobre sí los pecados del mundo, y al resucitar, confirmó que el sacrificio fue aceptado, que la reconciliación estaba sellada. Quien cree en él no es condenado, sino que recibe vida eterna. Esa vida eterna no es solo un premio futuro, sino un cambio profundo que comienza aquí y ahora, una renovación interior que nos libera del miedo, de la culpa, del vacío. La vida eterna, entonces, no es simplemente un tiempo sin fin, sino una calidad de vida que solo puede provenir de Dios. Es caminar en comunión con Él, es experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento, es recibir su luz en medio de la oscuridad. Es tener la certeza de que, aunque nuestro cuerpo muera, nuestra alma vivirá para siempre en su presencia. Esa promesa es la que sostiene a millones, la que da sentido a las pruebas, la que alimenta la esperanza en los momentos más difíciles. La resurrección de Jesús nos invita a abrazar esa esperanza, a dejar atrás la desesperación, a mirar más allá de lo visible y confiar en lo invisible. El mensaje de salvación también nos llama a la transformación. No podemos quedarnos igual después de haber encontrado al Cristo resucitado. La gracia que recibimos debe reflejarse en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en la manera en que amamos y servimos a los demás. Somos invitados a vivir como nuevas criaturas, renovadas por el Espíritu Santo, caminando en justicia, humildad y amor.
Esta transformación no es obra nuestra solamente, sino una obra divina que se realiza en nosotros a medida que nos abrimos a la presencia de Dios. Así, la resurrección no solo trae vida eterna, sino vida abundante, una vida llena de propósito y paz verdadera. Además, este mensaje de salvación es universal. No es exclusivo para un grupo, para una nación o para una clase social. Es para todos. La resurrección rompe barreras, derriba muros, abre puertas. Aquel Jesús que venció a la muerte invita a cada ser humano a acercarse sin miedo, a recibir el perdón, a renacer. La comunidad de creyentes es llamada a ser portadora de esta buena noticia, a ser luz en medio de la oscuridad, sal que da sabor a un mundo que a menudo parece perdido. Cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, está llamado a vivir y a compartir este mensaje con valentía y amor. Finalmente, la esperanza de la vida eterna nos impulsa a mirar hacia el futuro con confianza. Jesús no solo resucitó para mostrarnos que la muerte es vencida, sino para asegurarnos que volverá. Esa esperanza del regreso glorioso del Señor nos llena de alegría y nos fortalece en la espera. Nos recuerda que esta vida, con todos sus desafíos, es solo un capítulo en la gran historia de salvación. La resurrección de Jesús es la promesa viva de que, en Él, la muerte es solo el umbral hacia la verdadera vida. Después de la resurrección de Jesús, la vida de los apóstoles y discípulos cambió radicalmente. Aquellos hombres y mujeres que antes caminaban confundidos, temerosos y a veces dudosos, se convirtieron en los portadores incansables de un mensaje que transformó el mundo. La experiencia de ver al Maestro vivo fue el motor que encendió en ellos una valentía y una convicción que nada ni nadie pudo apagar. Ya no se trataba solo de recordar las palabras que Jesús había dicho o los milagros que había hecho. Era la certeza profunda de que Él estaba vivo, presente y actuando a través de ellos. Los apóstoles entendieron que habían sido elegidos para continuar la obra que Él comenzó, para ser testigos fieles hasta los confines de la tierra. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces, se levantó con una fuerza nueva. Se convirtió en el líder valiente que proclamó con poder la buena noticia, sin miedo a las amenazas ni a la persecución. Su vida fue un testimonio de arrepentimiento y renovación. Juan, el discípulo amado, se dedicó a escribir y a cuidar la comunidad con un amor tierno y profundo. Tomás, el incrédulo, se transformó en un testigo apasionado, dispuesto a dar la vida por la verdad que ahora conocía. Cada uno de ellos, con sus dones y debilidades, fue usado por Dios para llevar el Evangelio a diferentes pueblos y culturas. No solo los apóstoles tuvieron un papel central. También las mujeres, como María Magdalena, fueron fundamentales en la difusión del mensaje. Ella, la primera en ver al Jesús resucitado, fue la mensajera del anuncio más grande: «He visto al Señor». Su testimonio abrió puertas y corazones, desafiando las normas sociales de la época y mostrando que el amor y la fe no conocen género ni posición. Los primeros seguidores comprendieron que la misión no era exclusiva de unos pocos elegidos, sino un llamado para todos los que creían. Cada discípulo tenía una tarea, un papel que desempeñar en la construcción del reino. La labor de los apóstoles y discípulos no se limitó a predicar palabras, sino a vivir un testimonio coherente. En medio de las dificultades, persecuciones y sacrificios, mantuvieron firme la esperanza y el compromiso. Fundaron comunidades, organizaron la vida eclesial, cuidaron a los más necesitados y enseñaron con pasión la doctrina de Jesús. Su ejemplo de servicio y entrega sigue siendo un faro para los creyentes de todas las generaciones. Entendieron que no eran dueños del mensaje, sino servidores, y que su poder provenía del Espíritu Santo que Jesús había prometido y enviado. Además, los apóstoles tuvieron la misión crucial de llevar la enseñanza a los gentiles, abriendo el Evangelio más allá de los límites del pueblo judío. Este fue un paso decisivo que marcó la expansión universal de la fe cristiana. Pablo, aunque no fue uno de los 12 originales, se convirtió en uno de los misioneros más influyentes, viajando miles de kilómetros para llevar la palabra de Cristo a ciudades y regiones donde nunca antes se había escuchado. Su dedicación, incluso enfrentando peligros y encarcelamientos, fue un testimonio del poder transformador de la resurrección. En sus cartas, los apóstoles alentaban a las primeras comunidades a mantenerse firmes en la fe, a amarse unos a otros y a vivir con alegría y esperanza. Sabían que el camino no sería fácil, pero confiaban en que el Espíritu Santo los guiaría. Su misión no terminó con la ascensión de Jesús, sino que comenzó con ella. Eran conscientes de que el mundo necesitaba esa luz, esa verdad viva, para romper la oscuridad y traer la salvación.
y aunque muchos perdieron la vida por esa causa, su legado sigue vivo. Hoy, el papel de los apóstoles y discípulos continúa en cada creyente que decide seguir a Jesús con fidelidad. La misión que ellos iniciaron es una invitación abierta para que todos seamos testigos del amor de Dios, para que vivamos y compartamos la esperanza que brota de la resurrección. Así como ellos recibieron el Espíritu y fueron enviados, nosotros también somos llamados a ser luz en medio de las sombras, sal que transforma y semillas de un mundo nuevo. Porque la historia no terminó hace 2000 años. La historia continúa, y nosotros somos parte de ella. La iglesia primitiva nació en un mundo que no esperaba su llegada y que, muchas veces, la rechazó con fuerza. Lo que comenzó como un pequeño grupo de creyentes en Jerusalén pronto se enfrentó a múltiples desafíos que pusieron a prueba su fe y su unidad. Vivían en medio de una sociedad marcada por la diversidad cultural, religiosa y política, donde el mensaje de un Mesías crucificado parecía una locura para muchos y una amenaza para otros. Sin embargo, en medio de la oposición, persecuciones y malentendidos, aquella comunidad se mantuvo firme, impulsada por la fuerza del Espíritu y por una fe inquebrantable en la resurrección de Jesús. El primer gran reto fue la persecución interna. Las autoridades judías, que habían rechazado a Jesús, vieron en la naciente iglesia un peligro que debía ser controlado. Arrestaron a sus líderes, los azotaron, intentaron silenciarlos con amenazas y cárcel. Sin embargo, lejos de amedrentarse, los creyentes respondieron con valentía y perseverancia. Cada arresto y cada castigo se convertían en un motivo más para proclamar el Evangelio con aún mayor fervor. La figura de Esteban, el primer mártir, fue un ejemplo poderoso. Apedreado por su fe, su muerte fue un acto de testimonio que fortaleció a los demás y sembró la semilla de una iglesia que crecía en medio del dolor y la adversidad. Además, la iglesia primitiva tuvo que enfrentar desafíos internos, sobre todo en cuanto a la integración de diferentes grupos y culturas. La llegada de gentiles a la fe cristiana planteó interrogantes profundos sobre la ley mosaica, la circuncisión y las tradiciones religiosas. Fue necesario un diálogo sincero y guiado por el Espíritu para comprender que en Cristo todos eran uno, sin distinción. El Concilio de Jerusalén fue un momento decisivo donde se confirmó que la salvación no dependía de cumplir la ley, sino de la fe en Jesús. Esta apertura fue fundamental para que el mensaje alcanzara a todos los pueblos y se convirtiera en una fuerza universal. Los primeros cristianos también debieron aprender a organizarse para vivir en comunidad y sostenerse mutuamente. Compartían sus bienes, ayudaban a los más necesitados, oraban juntos y celebraban la Eucaristía con alegría y reverencia. Esa comunión profunda les daba fuerza para resistir las pruebas. Sin embargo, mantener la unidad en medio de tantas diferencias culturales, sociales y personales no fue sencillo. Surgieron disputas, tensiones y malentendidos, pero el amor y la fe común los unía más allá de todo. Por otro lado, la expansión de la Iglesia trajo nuevos desafíos. A medida que el Evangelio llegaba a ciudades y regiones lejanas, los creyentes se enfrentaban a la indiferencia, el rechazo e incluso la violencia. En muchas ocasiones, los cristianos fueron acusados de prácticas secretas, vistos con sospecha y perseguidos por autoridades políticas que temían su influencia. No obstante, esta oposición no fue un obstáculo, sino un motor que impulsó a la Iglesia a crecer y fortalecerse. La fe se extendió como un fuego que ardía en los corazones, un fuego que ni cárceles ni martirios pudieron apagar. En medio de estas pruebas, la Iglesia primitiva mantuvo la mirada fija en la resurrección y la promesa del regreso de Cristo. Esa esperanza alimentaba su resistencia y su alegría. Sabían que no estaban solos, que el Espíritu Santo los guiaba y que su lucha tenía sentido. La historia de esos primeros seguidores es un testimonio vivo de cómo la fe puede transformar el miedo en valor, la adversidad en oportunidad y la muerte en vida. Hoy, mirar la iglesia primitiva es recordar el origen humilde y valiente de la comunidad que seguimos formando. Es inspirarnos en su perseverancia y en su amor incondicional. Es entender que los desafíos siempre estarán presentes, pero que con fe y unidad podemos superarlos. Y sobre todo, es afirmar que la luz de Cristo resucitado sigue brillando, iluminando el camino de todos los que deciden seguirlo. Desde los primeros días después de la resurrección, la promesa del regreso de Cristo ha sido un faro de esperanza y una fuente inagotable de fortaleza para todos los creyentes. Jesús no solo venció a la muerte, sino que aseguró a sus discípulos que volvería en gloria para traer justicia, paz y plenitud a un mundo que aún sufre y anhela redención. Esta esperanza no es una simple expectativa vaga,
sino una certeza profunda que ilumina la vida presente y da sentido a cada paso en el camino de la fe. Es la esperanza viva que sostiene a la Iglesia, que alimenta la paciencia en la espera y que despierta la alegría en medio de las pruebas. El Evangelio nos recuerda que Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó solos. Prometió enviar al Espíritu Santo para ser nuestro consolador, guía y fuerza en la misión diaria. Y mientras esperamos su regreso, somos llamados a vivir con fidelidad, vigilantes y despiertos, cultivando en nuestros corazones la justicia, la misericordia y el amor. La vida eterna no es simplemente un destino lejano, sino una realidad presente que se manifiesta en la comunión con Dios aquí y ahora. Cada acto de amor, cada decisión por el bien, cada momento vivido en fe y esperanza nos acerca a esa vida plena que Cristo promete. La Escritura habla de un día glorioso cuando el cielo se abrirá y Jesús regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Será un día en que la muerte será definitivamente vencida, en que toda lágrima será enjugada y en que la justicia reinará sin sombra de maldad. Esta visión no es una fantasía, sino una realidad segura para quienes creen. La esperanza del regreso de Cristo nos impulsa a ser testimonios vivos de esa promesa, a ser luz en medio de la oscuridad, a ser mensajeros de paz y reconciliación en un mundo que a menudo parece perdido. Por eso, vivir la fe con la mirada puesta en el retorno del Señor nos llena de alegría y nos invita a transformar nuestro presente. Nos motiva a construir comunidades de amor, a defender la dignidad humana, a cuidar la creación y a proclamar el Evangelio con valentía y humildad. No se trata de esperar pasivamente, sino de actuar con compromiso y esperanza, sabiendo que cada esfuerzo tiene un valor eterno. Finalmente, esta esperanza nos une como pueblo de Dios, nos conecta con los santos que nos han precedido y con aquellos que vendrán después. Nos recuerda que formamos parte de una historia que no termina en este mundo, sino que continúa en la eternidad. La promesa del regreso de Cristo es la promesa de un encuentro definitivo con el amor que da vida, la promesa de una casa preparada para nosotros donde habitaremos para siempre en paz y alegría. Hemos recorrido juntos un camino lleno de misterio, de fe y de esperanza. Desde la muerte y resurrección de Jesús, hasta la promesa viva de su regreso, hemos visto cómo la historia más grande jamás contada sigue transformando vidas hoy. La muerte fue vencida, la luz brilló en la oscuridad, y ese mismo Jesús resucitado nos llama a ser testigos de su amor y portadores de su paz en un mundo que tanto lo necesita. Hoy, te invito a que no dejes que esta verdad quede solo en palabras, sino que se convierta en vida. Que tu corazón se abra a esa esperanza viva, que tu fe se fortalezca y que tu vida refleje la luz de Cristo cada día. Porque el Señor ha resucitado, y con Él, la victoria es segura. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta al vídeo y compartirlo con alguien que lo necesite. También te invito a suscribirte al canal para seguir creciendo juntos en la fe y la esperanza. Y ahora quiero saber, ¿qué significa para vos la resurrección de Jesús en tu vida diaria? Deja tu respuesta en los comentarios, me encantaría leerte y compartir contigo. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la paz y la bendición de Dios estén contigo, hoy y siempre.